Muy buenas noches. Qué bueno que pudieron estar aquí. Sé que es un problema el tráfico. En estas fechas hay mucho tráfico. La gente está muy agresiva también, ¿verdad? Así que hay que ser más precavidos. Qué difícil debe ser tener un accidente en estas fechas, que te quiten el carro, que sea algo más grave, que vayas al hospital. No, por eso mejor manejemos con cuidado la defensiva. No importa que lleguemos más tarde y no te andes peleando con nadie, ¿verdad? La gente tiene muchas ganas de pelear. Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte, de hecho vamos a verlo en 3 partes. Estamos estudiando el capítulo 13 y todavía el día de hoy vamos a alcanzar a ver sobre las enfermedades cutáneas. En la tercera parte vamos a ver un poco de lo que tenía que hacer el que era declarado impuro, o sea, sin posibilidad de regresar a reintegrarse al pueblo, y la ropa que tenía moho o que también tenía infección. Pero hoy vamos a acabar de ver la parte de las enfermedades cutáneas, que habla de otras variantes, que aunque es la misma palabra hebrea, vamos a ver que se deduce que es una enfermedad parecida, pero diferente. Entonces vamos a empezar en el versículo 24, Levítico 13, 24 y 25, que menciona el caso de una quemadura y lo que sucede después de la quemadura. Dice, versículo 24, si alguien se quema y sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello de la mancha se le ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida que la piel, se trata de una enfermedad infecciosa que brotó en el sitio de la quemadura. El sacerdote declarará impuro al enfermo, pues se trata de una infección. ¿Para qué clase de quemadura es aquí? Dice el comentario Matthew Pauls: quemadura por fuego, por el toque de cualquier hierro caliente o carbones encendidos, que naturalmente y por lo general produce una llaga en la que se encuentra la siguiente mancha mencionada. Entonces, obviamente nosotros sabemos que hay muchas otras formas de quemarse, pero está hablando de la forma en la que las personas de aquel entonces podían experimentar una quemadura. Por fuego, toque de cualquier hierro caliente o carbones encendidos, que es lo que tendrían a la mano, ¿verdad? Y vemos que se mencionan las características que vimos en la semana pasada: la mancha blancuzca o rojiza, el vello de la mancha se pone blanco y la mancha se ve más hundida que la piel, ¿verdad? Siguen las mismas características. Y les recuerdo porque dentro de unos versículos más adelante nos habla de características diferentes. Luego continúa con lo de la quemadura, Levítico 13, 26 al 28. Dice, si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco, ni la mancha se ve más hundida que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día el sacerdote volverá a examinarlo, y si observa que la mancha se ha extendido sobre la piel, lo declarará impuro, pues se trata de una infección. En cambio, si la mancha blancuzca no ha seguido extendiéndose sobre la piel, se trata solo de la inflamación de la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará puro, ya que se trata solo de una quemadura cicatrizada. Entonces podemos ver que hay una diferencia con respecto al primer caso del capítulo 13. En el primer caso del capítulo 13, si la primera vez que te examinaba el sacerdote parecía que no era, te aislaban 7 días, ¿verdad? Y luego tenías que volver otra vez a que te examinara el sacerdote por segunda ocasión. Y si no encontraba que estuviera avanzando, te guardabas otros 7 días, ¿verdad? Y luego te volvió a examinar. En total, si era una falsa alarma, te aislabas 2 semanas. En este caso, se aísla solo 1 semana, ¿verdad? Solamente se menciona que se aísla 7 días y después los revisa el sacerdote y listo, no es nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en el primer caso tenías que aislarte 2 semanas y en este caso nada más 1 semana? Bueno, porque en el primer caso no había una quemadura de por medio, ¿verdad? Aquí nos dice, te quemaste y sobre el área afectada aparece una mancha. Bueno, con que te aísles 1 semana es suficiente. Si no hay ningún síntoma de que eso esté avanzando, ni tiene las características de lo que se nos traduce como lepra en la Reina Valera 60, entonces no hay más que esperar. Pero si no hay quemadura y te aparece la mancha, entonces te aislabas 2 semanas en caso de que fuera una falsa alarma. Luego, Dios especifica qué se debe hacer si aparece una llaga específicamente en la cabeza o en la barba. Y aquí cambian un poco las características. Levítico 13, 29 al 30.
Dice, si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, declarará impuro el enfermo. Se trata de tiña, que es una infección en la cabeza o en el mentón. Pero aquí hay algo interesante, porque nos dice la NBI que se trata de tiña. Y la Reina Valera 60 también. La Reina Valera 60 dice al final del versículo 30, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La Reina Valera 60 aquí agrega la palabra tiña, que no está en el original, porque la palabra que la NBI nos traduce como tiña es en realidad la misma que vimos que se nos traduce como infección al principio del capítulo. El hebreo tzaraz, que se traduce como lepra, que viene de tzara, que según la concordancia exhaustiva Strong se traduce como ser afligido o ser azotado por lepra. Y vimos que no se consideraba una enfermedad, sino un castigo. Entonces, aunque viene siendo la misma palabra hebrea, la NBI la traduce como tiña. Y la Reina Valera 60 menciona la tiña y luego dice lepra de la cabeza. Y las características no son las mismas, ¿verdad? En este caso, no se menciona de una mancha, no se habla de mancha, sino de una llaga. Y la palabra hebrea, nega, se traduce como golpe, marca o herida. En lugar de que el pelo del área afectada sea blanco, aquí es amarillento y delgado. Aunque algunos comentaristas dicen que la palabra correcta no es delgado, sino corto y amarillento. Y luego tiene la misma característica de que está más hundida que la piel. Entonces, aunque es la misma palabra que se nos traduce como infección en la NBI y como lepra en la Reina Valera 60, ahora la traducen como tiña. ¿Qué es esto de la tiña? En el contexto histórico no encontré sobre ese tiempo específico, pero sí en tiempos muy antiguos, dice el comentario Benson. Plinio, que es un historiador, nos dice que una especie de enfermedad entró en Italia en medio del reinado de Tiberio César, que comúnmente comenzaba en el mentón, y por eso se llamaba mentagra, y era tan inmunda que cualquier muerte era preferible a ella. Era una costra, caspa, repugnante, no muy diferente de una tiña, que desde el mentón a menudo pasaba por la cara, el cuello, el pecho y las manos. Entonces me puse a investigar sobre esta mencionada mentagra y resulta que actualmente se le llama psicosis barbae. ¿Me ponen la primera imagen, por favor? Igual traté de poner las imágenes que menos hieran la sensibilidad de los espectadores, porque había unas muy desagradables. Pero nos da una idea de lo que es la mentagra y precisamente aparece normalmente en la barba. Pero nos dice el comentario Benson que no es diferente a la tiña, ¿verdad? Ahora me pone la siguiente imagen, que esta es tiña de barba. Y es diferente, ¿verdad? ¿Cuál se te hace más, como menciona el comentario Benson? Dice, era tan inmunda que cualquier muerte era preferible a ella, porque se empezaba a extender y no hay cura. Entonces, a simple vista, parece que te está sucediendo algo muy malo, algo muy grave. Y como lo dije, y como se traduce del hebreo, se considera un castigo divino, ¿verdad? No nada más una enfermedad que contrajiste, sino un castigo divino. Entonces, cuando nos habla de esta llaga, ¿no?, y se nos traduce como tiña, o según el comentario Benson, mentagra, vemos que aunque sigue siendo una especie de lepra, no es lo mismo que estábamos viendo a los inicios del capítulo. Entonces, nadie sabe exactamente a qué enfermedad se refiere, pero por los síntomas mencionados la asocian a esto. Entonces, ¿qué se hacía en estos casos? Levítico 13, 31 y 34 dice, pero si al examinar la llaga tiñosa, el sacerdote ve que no está más hundida que la piel ni tiene el pelo negro, aislará al enfermo de tiña durante 7 días. Al 7º día el sacerdote deberá examinar otra vez al enfermo. Si la tiña no se ha extendido, ni tiene pelo amarillento, ni se ve más hundida que la piel, entonces el enfermo se afeitará el pelo, pero no la parte afectada, y el sacerdote lo aislará otros 7 días. Al 7º día el sacerdote volverá a examinar al enfermo. Si la tiña no se ha extendido por la piel ni se ve más hundida que ésta, lo declarará puro. Entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro.
Entonces aquí es igual que en el caso primero, ¿verdad? Si estás aislado 2 semanas, aunque haya sido una falsa alarma. Luego dice el versículo 35 al 37. Si después de su purificación la tiña se extiende por toda la piel, el sacerdote deberá examinarlo. Si la tiña se ha extendido por toda la piel, ya no hará falta que el sacerdote busque pelo amarillento porque el enfermo es impuro. En cambio, si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que le ha crecido pelo negro, entonces el enfermo ha sanado, es puro y así deberá declararlo el sacerdote. Entonces, si te fijas, aquí hay una diferencia en el pelo en las áreas afectadas. Ya no es amarillento y delgado o corto, sino que ahora es negro, ¿verdad? Le ha crecido pelo negro. Entonces aquí es donde algunos ven el contraste en el original. Amarillento y delgado, dicen, debería traducirse como amarillento y corto. Y el indicio o la señal de que ya no tiene la infección es que ahora tiene el cabello negro y crecido. Ahora dice el comentario Hélico, según los administradores de la ley en el periodo del Segundo Templo, tenía que haber en el área afectada al menos 2 cabellos negros, de tal longitud que la punta pudiera inclinarse hacia la raíz. Si crecen 2 pelos en la descamación curada, uno negro y el otro blanco o amarillo, o uno largo y el otro corto, el paciente no puede ser declarado limpio. Pero aquí me surgió la duda, ¿cómo llegaron a semejante detalle, verdad? ¿Cómo determinaron qué tan largo debe de ser y cuántos debe de haber, verdad? Y aquí es donde se vuelve delicado, ¿verdad? Porque no hay suficiente información en lo que se especifica. Dice que le ha crecido el pelo negro. Nota que le ha crecido pelo negro, pero ¿qué tanto debe de crecer para considerar que ya está limpio? Entonces, lo que se hacía era eso. ¿De dónde proviene esa conclusión? No lo sabemos. Pero si te fijas, hay esta especie de adaptación de lo que dice la ley y luego cómo lo interpretan ellos y cómo lo llevan a la práctica. Y hay que tener mucho cuidado porque no sé qué tan efectivo sea eso, si realmente ese es el largo que tenía que ser. Pero Jesús confrontó a los fariseos y a los maestros de la ley diciéndoles que habían convertido en mandamientos doctrina de hombres. La manera en que ellos interpretaban y luego agregaban o aplicaban las cosas la convertían como si fuese palabra de Dios, cuando no proviene de la Escritura. Así que yo no sé si eso afectaría a alguien que efectivamente ya debió haber sido declarado puro, pero el cabello negro todavía no crecía hasta inclinarse hacia la raíz, ¿verdad? Quizás nomás era cuestión de esperar más tiempo, pero quizás tuvieron que estarlo aislando semana tras semana hasta que se cumpliera el requisito que ellos mismos especificaron. Y aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Es válido o no? ¿Es permitido que hagan este tipo de adecuaciones? No lo sabemos. Pero cuando hablamos de aplicar la palabra de Dios y no hay una información clara, sabemos entonces que, y lo hemos visto también en el Nuevo Testamento, que hablamos de que mientras no contradigas la Escritura, entonces está permitido, porque no está claramente especificado. Pero aquí estamos hablando de el tiempo que va a estar aislada una persona, o si es declarada pura o no, lo que sería todavía mucho más drástico. Así que hay que reconocer que en las partes donde la Escritura no es suficientemente detallada, corremos el riesgo de meterle doctrina humana y tomarla como si fuera palabra de Dios. Luego dice Levítico 13, 38, 39, el caso de manchas que no deben ser consideradas como lepra ni como tiña. Levítico 13, 38, 39 dice, si a un hombre o a una mujer le salen manchas blancuzcas en la piel, el sacerdote deberá examinarlas. Si las manchas resultan ser blancuzcas, se trata solo de una erupción cutánea, de modo que la persona es pura. Entonces, hay manchas blancuzcas y ya, entonces no tienes nada. ¿Qué faltó? ¿De las marcas de la tiña o las marcas de la lepra? Tienes la mancha blancuzca y también las dos la podían tener, pero aparte tenías que tener la llaga o la mancha más hendida que la piel y el color del vello. Entonces aquí nada más nos dice, ¿tienes manchas blancuzcas? Entonces no hay ningún problema. Es decir, los otros dos síntomas
no están presentes, dice el comentario de Helicos. Estas manchas blancas, de tamaño desigual y un poco más altas que la piel, generalmente aparecían en el cuello y la cara y no cambiaban el color del cabello. Por lo tanto, no eran consideradas impuras. Y no encontré ninguna foto de esto como para darnos una idea de qué tipo de manchas les salía. Pero luego, Dios especifica leyes sobre la calvicie. La calvicie. Sabemos que aún hoy en día, con toda la ciencia que tenemos, no se puede resolucionar completamente ese problema. Si hay injerto, ¿verdad? Yo he visto nada más artistas, no conozco a nadie en la vida real. Por ejemplo, no sé si has visto a alguien famoso como Elon Musk, que las fotos más antiguas se le ve que tenía la frente muy grande, y luego ya después, con mucho dinero, ya lo ves con mucho cabello acá abundante en la frente, y dices, no, eso no. ¿Qué hizo? Bueno, se puso cabello, pero ¿por qué? Hay personas que son calvas a mucho orgullo, ¿verdad? Incluso hay mujeres que consideran que los calvos son atractivos. Pero mi pregunta es, ¿cómo sería considerado en aquel entonces la calvicie? ¿Y qué leyes pondría Dios sobre la calvicie? Porque la NBI dice leyes sobre la calvicie. ¿Cómo se interpretaba en aquel entonces? Dice Levítico 13, 40 al 44. Si a alguien se le cae el pelo de la nuca y se queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo de las sienes y se queda calvo, también es puro. Pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece una llaga rojiza, se trata de una infección que le ha brotado en la parte calva. El sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es rojiza, parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza. Entonces vemos que la calvicie en sí no es el problema, ¿verdad? Sino la llaga que aparece en la zona calva. Ahora, la calvicie en aquellos tiempos era considerada como una desgracia o una profunda depresión o tristeza, e incluso podía ser considerado motivo de burla. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Dice, de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban. Anda, viejo calvo. Eso es prueba de que la calvicie era vista como un objeto de burla. Ahora, este pasaje es muy mencionado por nuestros amigos ateos. No sé si lo has escuchado. Porque ¿qué sucede después de esto? Salen una osa o 2 osas, no me acuerdo, y destrozan a los que se estaban burlando de Eliseo. Ahora, la NBI nos traduce muchachos, pero la Reina Valera 60 traduce niños. Entonces muchos utilizan esos pasajes para decir cómo puede ser que hay unos niños que se burlan de Eliseo y Dios manda unas osas que se los coma y los despedaza. Bueno, aquí la NBI está traduciendo correctamente, es muchachos. Porque por el hebreo original es que no eran niños, ¿verdad? Y eran muchachos solteros, ¿verdad? No necesariamente jóvenes, pero solteros. Y cuando la osa o las osas, no me acuerdo si es 1 o 2, los destrozan, es un juicio divino, ¿verdad? ¿Por qué? Por burlarse del profeta de Dios. Pero no se trata de niños jugueteando, burlándose de alguien que está calvo, sino de muchachos conscientes de que Él es el profeta del Señor y aún así se burlan como un síntoma de menosprecio. Y entonces Dios los juzga y les quita la vida. Pero bueno, nada más era pasar por ahí porque ese pasaje es muy famoso. Ahora vamos a Isaías 3:17. Dice, por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión, el Señor les dejará completamente calvas. Ahora, cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión, tiene que ver con lo que estamos estudiando y las manchas que pueden declarar a una persona impura por tenerlas en la cabeza. Pero luego dice, las dejará completamente calvas. Y ese es un síntoma de castigo, ¿verdad? Cuando alguien era dejado completamente calvo, era considerado como una especie de castigo y aquí relacionado a Dios. Luego Jeremías 48:37 dice, toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay incisiones y todos están vestidos de luto. Y aquí es un síntoma de profunda tristeza, ¿verdad? De luto. Raparse la cabeza, no bañarse, echarse cenizas,
eran síntomas de que estabas muy, muy triste. Entonces, cuando habla de la calvicie, aunque en aquel entonces era algo vergonzoso, cuando Dios dice, si te estás quedando calvo pero no tienes manchas, entonces estás puro, implica que aunque lo veían como un posible castigo de parte de Dios, ¿verdad?, como motivo de burla, eso no significaba que había que aislarlos del resto del pueblo. Dice el comentario Hélicos, aunque la calvicie en sí misma se consideraba una vergüenza y a menudo se le consideraba como un castigo divino, el simple hecho de la mera caída del cabello no debe considerarse como un signo de lepra. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere? Te estás quedando calvo y aparecen manchas en la cabeza o una llaga rojiza. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Esto está asociado a la tiña en la cabeza. Para darnos una idea de qué se refiere de que te estás quedando calvo, pero con llagas rojizas. Ahí hay una persona que sí, tiene calvicie en esa parte, podríamos decir que se está quedando calvo y ves las marcas rojizas. De manera que si alguien se está quedando calvo, tenían que poner mucha atención a si tenía esas marcas o no, porque si las tenía, entonces tenía lo que se conoce como tiña o mentagra, que aparecía principalmente en la barba o en la cabeza. Así que, si ese era el caso, tenías que aislarte. Y aquí el punto es, ¿cómo debemos interpretar este tipo de enfermedades y hasta dónde es válido hacer una interpretación? Decimos, ¿cómo tratamos de aplicar eso a nuestro tiempo? Y por ahí encontré varios comentaristas que hablan de un símbolo. Y quiero explicarte o comentarte este símbolo, a ver qué opinas. Cuando dice que se examina la lepra en el cuerpo y luego en la barba o en la cabeza, algunos comentaristas consideran que está hablándote de un símbolo de lo que representa la carne y la maldición que tenemos en la carne, ¿verdad? Sabemos que si somos hijos de Dios, hemos sido renovados internamente, ¿verdad? Somos nueva criatura, digamos que en nuestra parte espiritual ha sido renovada, pero la parte carnal todavía no, y esperamos la redención. Entonces, según lo que interpretan, simbólicamente dicen la lepra o la tiña o mentagra, lo que sea, ese tipo de infección mencionada, cuando la tienes en el cuerpo, dicen, te recuerda las consecuencias del pecado, ¿verdad? La maldición que hay en la creación. De manera que cualquiera que tuviera contacto con las cosas de este mundo, la maldad de este mundo, representada simbólicamente en la lepra, no podía pertenecer al pueblo de Dios. Y si te aparecía en la barba, implica que tú hablas cosas del mundo. Y cuando te aparecía en la cabeza, significa que piensas como el mundo. Entonces, si te aparecía en el cuerpo, porque estás muy cercano al mundo o haces cosas del mundo, o en la barba porque hablas como el mundo, o en la cabeza porque piensas como el mundo, tendrías que ser separado del pueblo de Dios. ¿Cómo ves? ¿Te convence? Deberíamos decir, bueno, esto aplica que tenemos que alejar el mundo de nosotros, no debe de haber mundo en nuestras obras, ni en nuestra boca, ni en nuestra mente, porque si las hay, vamos a ser separados del pueblo de Dios. ¿Qué opinas? ¿Es exégesis o eisegesis? Soy espiritual, ¿no? ¿Pero proviene del texto? No proviene del texto. Digo, sí está diciendo que puedes tener las marcas en la barba, en la cabeza, en el cuerpo, pero de ahí a que esto representa el contacto con el mundo, o que hablas como el mundo, o que empiezas como el mundo, eso ya no proviene del texto, ¿verdad? De hecho, esa es la definición de eisegesis. Le pones cosas al texto. Así que yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, aunque puede tener un sentido práctico, decir, bueno, me voy a alejar del mundo. Me parece que la conclusión de que si yo hablo como el mundo, pienso con el mundo o hago las cosas del mundo, voy a ser separado del pueblo de Dios, ya se despega de la Escritura, ¿verdad? Porque Jesús dijo que de sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Entonces, cuando vemos este tipo de interpretaciones, y algunas suenan muy espirituales y aplicables, debemos tener mucho cuidado de no simplemente aceptarlas porque parecen o suenan cristianas, ¿verdad?
¿Qué podemos entonces aplicar para nosotros aquí? Sin pasar al símbolo. ¿Qué entendemos? Bueno, no hay más que decir que entender que en ese contexto histórico, quien se contagia de lepra o de tiña o mentagra, tiene que ver con Dios, que Dios lo castigó de esa manera y que por esa razón va a terminar siendo destituido del pueblo. Es Dios quien está mostrando su voluntad de separar a esa persona del pueblo. ¿Me explico? Pero diríamos, piensa, ¿por qué Dios mejor, en lugar de darle estas leyes para separar a esas personas del pueblo, por qué no les dijo cómo crear una vacuna o un ungüento para que se lo pusieran y se les quitara? ¿Por qué mejor no les dio las instrucciones para hacer una medicina? En lugar de pedir que el sacerdote lo examine, que no tiene conocimiento de medicina, y que a su criterio determine si se sale del pueblo y queda, digamos, excomunicado, por el bien de todos también, o que definitivamente ya no puede regresar nunca al pueblo de Dios porque no se le va a quitar lo que tiene. Entonces la pregunta que hacen muchos no creyentes, incluso algunos creyentes, es por qué Dios no les dio una medicina en lugar de darle estas leyes. ¿Qué responderías tú? ¿No sería mejor que Dios les diera una buena receta para sanar? ¿Por qué Dios no lo hace? Ahora, hoy en día, si tú tienes algo de esto, ¿a dónde acudes? ¿A un sacerdote? No. ¿A la iglesia? ¿A un pastor? No. ¿A dónde acudes? Al doctor. Y el doctor te va a dar medicina, ¿verdad? Y con la medicina te vas a curar, siendo optimistas. Y ya, ¿verdad? Y no hay nada relacionado con Dios, ni con un castigo de Dios, ni con una separación del pueblo de Dios. Entonces, ¿a qué se deben estas leyes? ¿A que ellos no estaban civilizados como nosotros? Y que por lo tanto Dios no daría esas instrucciones hoy en día. Es decir, antes la gente pensaba en su ignorancia que Dios hacía que les diera lepra y por consecuencia Dios determinaba qué hacer. Dicen, hoy en día ya no asociamos eso con Dios, simplemente estoy enfermo y voy por medicina. Entonces la pregunta es, ¿Dios provocaba la lepra o no? ¿O era su ignorancia? ¿Se acuerdan de la objeción o la acusación que se llama Dios de los huecos? Lo estudiamos en los domingos. Dios de los huecos es cuando dices, hay algo que sucede, no sé por qué sucede, así que seguramente fue Dios. Y ya, no me pongo a investigar por qué sucede, ni si puedo evitar que suceda, simplemente digo, fue Dios. Y si fue Dios, pues no hay más que hacerle. Y nos acusan a los cristianos diciendo que si los cristianos pensamos que Dios hace las cosas y vemos algo que no podemos explicar y decimos es que Dios lo hizo, detenemos la ciencia, porque en lugar de buscar cómo evitarlo, simplemente decimos pues sea lo que Dios quiera. Y luego aparte le agregas leyes para discriminar a esa persona. Entonces por eso la pregunta se vuelve importante de responder. ¿En aquel entonces Dios les daba la lepra y ya no? ¿Era su ignorancia que les hacía pensar que Dios les daba la lepra? Y ahora que estamos más iluminados ya no vemos a Dios en la lepra. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio de este capítulo que México está en el 4º o 3er lugar de lepra a nivel mundial? Pues imagínate que llega alguien con un familiar leproso y te pregunta, la Biblia dice en Levítico que cuando alguien estaba así leproso tenía que aislarse. ¿Tú crees en la Biblia? Vas a decir, sí. Bueno, la persona, mi familiar, ¿debería ir con el doctor o debería vivir aislado? Y gritarle a todo el mundo que está leproso. ¿Qué le aconsejarías? Bueno, pues ve al doctor. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. ¿Pero Dios se la provocó o no se la provocó? ¿Qué le contestarías? ¿Es por pecado o no? Y dependiendo de tu respuesta, pues vas a mostrar cómo interpretas la Escritura, ¿verdad? Así que resolvamos esto de manera simple. Primero, en aquel entonces era Dios quien provocaba la lepra y hoy no. Levante su mano el que está de acuerdo. Nadie, ok.
En aquel entonces Dios no daba la lepra y hoy tampoco. Levanten su mano el que está de acuerdo con esa. ¿Tampoco? Dios daba la lepra en ese entonces y ahora también. ¿Quién está de acuerdo con esa? 2 personas, 3. Bueno, si Dios da la lepra antes y ahora, ¿por qué ahora no nos excomulga como antes? ¿Por qué ahora vamos con el doctor y ya? Y antes no. Y, pues porque antes no sabían, pero porque Dios no les dijo, ¿verdad? Porque Dios no les dijo, esta es la cura para la lepra. Más bien, nos excomunica. Sabemos que si entendemos que Dios es soberano, nada sucede sin que Dios lo permita, ¿verdad? Así que si alguien se enfermaba de lepra en aquel entonces, es porque Dios así lo permitió. Y en este tiempo igualmente, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo soberano. Así que sí, Dios más bien permitía que la gente se contagiara de lepra antes y ahora. La diferencia entonces, o la pregunta que sigue es, ¿por qué hoy tenemos medicina y antes no? ¿Cómo es que hoy sí tenemos medicina? ¿Dios no quería que tuvieran medicina en el pasado? ¿Sí o no? A ver, si Dios es soberano y nada pasa sin que Él lo permita, y hoy hay medicina, significa que Dios lo permitió para nuestro tiempo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había medicina. ¿Por qué? Pues Dios no quiso que hubiera medicina. Así que no había medicina en aquel entonces porque Dios no quiso y tampoco quiso darles la fórmula para la medicina. Pero nosotros en este tiempo sí quiso darnos la fórmula para la medicina, o es que no creemos en Dios y el ser humano tuvo que progresar por sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, si somos consistentes con la soberanía de Dios, tendríamos que decir, ¿sí? En aquel entonces Dios no quiso darles la cura, medicina para la lepra. Y en los tiempos modernos sí quiso darnos la cura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué responderías? Son acusaciones muy comunes en este tipo de cosas. Porque ahora que tenemos tecnología, Dios permite más cosas y antes no. Dicen, ¿Dios las permite o es nuestra tecnología? Estás justificándote, no, es que Dios ya nos dejó, o es que el hombre no quiso creer ya en Dios, ni esperar a que Él lo sanara, ni preguntarle si por qué está enfermo y Él se puso a buscar su propia solución y la encontró. O Dios permitió que lo encontraran ahora sí y antes no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende el problema? Bueno, la respuesta está en la forma en la que viven. En los tiempos de Israel, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Bajo qué leyes viven? Están en un sistema teocrático. Dios es el rey, por así decirlo. En nuestros tiempos, pues podrá ser una monarquía o una democracia, pero no es Dios quien dicta las leyes, ¿verdad? En aquel entonces estás bajo un pacto de obras. ¿Te portas bien? Te va bien. ¿Te portas mal? Te va mal. ¿Cuál era la solución en aquel entonces si no tienes medicina? ¿Cuál era la solución para evitar la lepra? Portarse bien. O sea, obedecer la ley. Hoy vivimos, o la gente vive desde que se inventó la cura para este tipo de infecciones, ¿vive bajo la ley de Moisés? No. ¿Estaban condicionados a que no sufrirían enfermedad si se portaban bien? No. ¿Dios los iba a maldecir si se portaban mal? Tampoco. Entonces, no es que Dios haya cambiado, ni que el hombre se haya independizado de Dios y pudo avanzar independientemente de Dios, sino que el sistema en el que viven es totalmente diferente. Ellos no necesitaban una cura en ese entonces. ¿Por qué? Porque podían mantenerse alejados de eso simplemente siendo obedientes a la ley de Dios. Pero en los tiempos modernos, que no vives bajo Dios, no hay un pacto para con Dios, Dios extiende su misericordia para que la humanidad pueda aliviar sus malestares. Porque Dios no está con ellos y Dios no ha prometido sanarlos si los obedecen. Entonces, la esencia o la solución está en entender el pacto por obras.
Por eso es que en aquel entonces alguien que era muy adinerado pasaba por justo. ¿Por qué? Porque si obedeces a la ley de Dios te va a ir bien. Y si te pones desobediente, Dios te castiga. Por eso la palabra hebrea habla de un castigo de parte de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no les dio la medicina que necesitaban? Porque no necesitaban la medicina. Lo que necesitaban era acercarse a Dios. Y hoy en día, aunque tengamos toda la medicina del mundo, la gente sigue muriendo de enfermedades, ¿verdad? En aquel entonces, ¿podía una persona morir de lepra? Sí. Ahora, como lo mencioné en el primer tema, también los más pobres que no tienen acceso a la cura mueren de lepra. Pero antes no había enfermedades que hoy sí tenemos. Y las personas se morían antes de enfermedades como hoy en día se mueren de enfermedades. Y la tecnología no puede evitar que muchas personas mueran de enfermedades. Dios sigue haciendo lo mismo que hacía antes, pero de manera diferente. Nadie se adelanta al día de su muerte, ¿verdad? Dios ya definió cuándo vas a morir. Con tecnología o sin tecnología, nadie se adelanta ni se atrasa con respecto a la fecha de su muerte. Entonces, cuando en aquel entonces había una persona enferma de lepra, sabe que ha sido castigada por Dios. Sabe que se debe a su desobediencia y su consecuencia podía ser vivir separado del pueblo de Dios hasta que se muera. Hoy en día, no necesariamente por medio de la lepra, pero hay muchas personas que están en las cosas de Dios, pero no son de Dios y terminan expulsadas de una congregación o se van por voluntad propia al mundo y jamás se reincorporan a la iglesia. Muestra de que no eran parte del pueblo de Dios. Sucede exactamente lo mismo, aunque no por los mismos medios. Pero Dios sigue diciendo exactamente lo mismo. Aquel que dice que está en el pueblo de Dios, pero no es de Dios y Dios lo pone en evidencia, queda fuera del pueblo de Dios, ya sea porque él mismo se aparta o si está en una iglesia bíblica porque lo excomunican, pero viene a ser exactamente el mismo caso. Quizás hoy en día no tienen una lepra visible, pero tienen muchísimos problemas que no los dejan vivir en paz, que les hacen vivir con ganas de morirse, que es peor que una enfermedad. Entonces, aunque el medio no es el mismo, Dios sigue haciendo exactamente las mismas cosas que hacía antes. El problema está en comprender que bajo la ley de Moisés, un pacto por obras, la evidencia de tu comportamiento quedaba manifestado en cómo te iba. Por eso, cuando vemos que Miriam o María, según la traducción, hermana de Moisés, por murmurar contra Moisés queda enferma de lepra, Giesi, el siervo de Eliseo, por tomar dinero que no debía tomar, queda enfermo de lepra, vemos que es un castigo sobre ellos. Entonces, Dios sigue siendo el mismo, aunque no usa los mismos medios, y aún con toda la tecnología, la gente se muere de enfermedades como se moría en aquel entonces. Y quizás podrías pensar ahorita, ¿por qué Dios no nos da ya la cura definitiva contra el COVID? O contra la Omicron, o lo que sea que vaya a venir. No la necesitas. En el contexto en el que estamos, todo dolor, todo sufrimiento es una señal de que necesitas ser salvado. Necesitas que alguien te salve. Y es un medio, el más claro de todos, el mejor, el que se puede percibir mejor de cualquier otra cosa, de que necesitas un Salvador. Es algo que te lleva a Dios. Y si eres ateo, sufres más porque no tienes a quién acudir. Pero aquel que tiene una noción de que hay un Dios, de que hay un ser creador, va a buscar, incluso erróneamente, en los lugares donde Dios no está, pero va a buscar quien le ayude. Así que cuando vemos el sufrimiento en el mundo, no nada más pensamos que es causa de la maldición, sino también es un método, una forma en la que Dios pone en evidencia que no puedes vivir por ti mismo, que hay cosas más fuertes, más poderosas que tú, que no importa que tengas todo el dinero del mundo, hay enfermedades que el dinero no puede curar, que aunque tengas lo que más hayas apreciado y seas la persona más exitosa, la felicidad no viene por eso. No importa qué es lo que tengas, todo ser humano sigue sintiéndose vacío por dentro, a menos que esté con Dios. Así que no hay ningún cambio en la naturaleza divina, no hay ningún cambio en el parecer de Dios. La manera en que trata con nosotros es diferente, pero nos habla de lo mismo. Tanto el leproso excluido como el que se va al mundo, que nadie del pueblo de Dios se puede acercar al leproso, y es la misma instrucción, nadie del pueblo de Dios tenga comunión con el que fue excomunicado, sigue siendo
el mismo objetivo, aunque diferente medio. Entonces, cuando encontramos este tipo de objeciones y nos hace pensar que efectivamente el hombre avanza porque se independiza de Dios y ya no cree en Dios y ahora busca la solución por sí mismo, debemos acordarnos de todas las películas que hemos visto donde Estados Unidos salva al mundo porque encuentra la vacuna o acaba con los aliens o gana la guerra o tiene superhéroes, Spider-Man, Avengers. El COVID-19 nos mostró nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos no nos salvó? ¿Por qué no encontró la clave? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué murieron tantas personas con tanta tecnología que tenemos? Porque no es eso lo que nos salva. No nos salvamos a nosotros mismos. Queda evidenciado claramente que necesitamos un Salvador. Así que no caigamos en esas trampas que incluso nos hacen dudar y hacen dudar a los cristianos de que efectivamente si en aquel entonces alguien hubiera dicho, no, mejor me voy a poner a investigar los efectos para traer una cura a la lepra y poder hacer avanzar la humanidad, dudo que tuviera los elementos y el conocimiento para hacerlo, pero ese concepto de que si yo busco por mi propia cuenta y dejo de depender de Dios voy a avanzar, es absurdo. Basta ver los males que nos azotan en nuestro tiempo a pesar de la tecnología. Entonces, no necesitamos símbolos ni analogías complejas para ver cómo lo aplicamos en nuestra vida. Simplemente partiendo de lo que la Escritura dice y entendiendo el pacto y la situación en la que se encuentran, podemos ver que aplica para nosotros, aunque no por medio de la lepra, sigue aplicando las restricciones para permanecer en el pueblo de Dios o para ser excomunicado del pueblo de Dios. Y que antes como ahora dependemos de nuestro Señor, aunque sea que nuestra tecnología haya avanzado. Salen nuevas enfermedades, todavía tenemos muchas enfermedades que son incurables. Tristemente, si no dejas suficiente dinero, no van a investigar una forma de curarlas. Nuestro mundo se enfoca en aquello que le va a dejar dinero, ¿verdad? Y si no hay buen dinero de por medio, ni siquiera invierten tiempo. Así que la clave no está en la ciencia ni en nuestra independencia de Dios. Sigue siendo la misma esencia. Debemos buscar al Señor. Y el dolor y el sufrimiento es una de las mejores y más claras formas en las que Dios trata con nosotros para que nos humillemos. Y mientras siga habiendo sufrimiento, sigue habiendo esperanza. Para el Hijo de Dios, para reconocer su situación, para valorar lo que tiene, para soportar como buen soldado de Jesucristo, sabiendo que si Cristo padeció, también nosotros, porque Dios está trabajando en hacernos más a la imagen de su Hijo. Y en el caso del mundo, es la única esperanza que los lleve a ver la necesidad que tienen de alguien que los salve. Así que cuando nosotros vemos que alguien sufre, aunque se siente feo, aunque también te duele, en ningún momento es síntoma de que se pierde la esperanza. Es una buena señal. Y como cristianos tenemos que estar acostumbrados a ver el sufrimiento, el dolor, la adversidad como algo positivo, porque es lo que nos hace cambiar. Es lo que nos hace buscar otra forma de hacer las cosas. Es lo que nos hace buscar evitar volver a caer en esa situación. Y en cierta manera, si no fuese por el dolor, no seríamos lo que somos, ¿verdad? No estaríamos trabajando en nuestra humildad, si es que estás trabajando en eso. No estarías buscando a Dios o esforzándote por tener un mejor trabajo, o esforzándote estudiando para no tener que batallar más adelante, o echándole todas las ganas para emprender nuevas cosas, porque el recuerdo del sufrimiento, del hambre, de la enfermedad, nos mueve a buscar cambios, a buscar hacer las cosas mejor. Así que, tanto antes como ahora, es un medio por el cual conocemos a Dios y nos acercamos a Dios. Por lo tanto, no nos preocupemos. Dios sigue siendo el mismo y cualquiera que se quiera independizar porque piensa que por sí mismo lo va a lograr y lo hace, es decir, se independiza, acuérdate de Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, que vamos a ser disciplinados, Dios te va a quitar esas ideas de la cabeza. Con una buena zarandeada vas a terminar diciendo, Señor, perdóname, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y cuando Él te restaure, o cuando Él te levante de donde caíste, te vas a dar cuenta de lo necio que fuiste.
cuando llegaste a pensar que estabas mejor sin Dios. Bueno, hasta aquí nos quedamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Los siguientes versículos, que los dejo para la siguiente semana, nos habla de la condición de lo que un leproso debía de hacer y cómo se presentaba ante la sociedad, y ahí nos da una pauta importante para ver lo que Jesús hizo. Y a la luz de todas estas leyes sobre las enfermedades y la impureza en la piel, y ver lo que Jesús hizo, nos dice cosas muy importantes de Cristo. Por eso no podía meterlas en este tema, porque no nos iba a completar de tiempo, pero si Dios lo permite, será la próxima semana. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque en muchas ocasiones hemos experimentado el sufrimiento, la angustia, la adversidad, la enfermedad, y podemos ver con claridad, Señor, que tú nos hablas más fuerte cuando estamos en esa situación que en cualquier otra. Pensamos más en ti, Señor, cuando estamos en medio del dolor que cuando estamos disfrutando la prosperidad o el bienestar o la salud. Buscamos más de ti cuando tenemos problemas que cuando estamos en tranquilidad y en paz. Te hablamos, te imploramos mucho más cuando estamos en problemas que cuando estamos en quietud. Por eso te agradecemos, Señor, que por medio de la enfermedad y la adversidad y el dolor y la angustia, te manifiestas a nosotros, porque tú has prometido no abandonarnos, Señor. Y no te molesta que acudamos a ti porque tenemos dolor o porque tenemos enfermedad o algún padecimiento, sino que tu palabra dice que te complaces, Señor, en ayudarnos. Te complaces en que busquemos de ti, Señor. Ayúdanos a comprender las situaciones difíciles que experimentamos. En aquel entonces tú manifestabas, Señor, tu voluntad por medio de este tipo de infecciones y les indicabas cómo debían de proceder para que las personas que deberían ser separadas de tu pueblo fuesen separadas efectivamente. Hoy en día también nos has dado lineamientos para la iglesia, para cuándo debe una persona separarse del pueblo de Dios, definitivamente, como en aquel entonces. Te pedimos que nos des sabiduría para pegarnos a tu palabra y no cometer errores a la hora de interpretar o aplicar lo que dice la Escritura. Ayúdanos a ver, Señor, que el dolor, aunque el mundo no le encuentra explicación y aunque el mundo trata de usar el dolor en contra de Dios, como si fuese una evidencia de que Dios no es bueno, en nosotros, Señor, pon claramente lo que representa el dolor para nosotros, lo que representa el sufrimiento, porque podemos acudir a ti, precisamente porque tú lo puedes todo, porque eres todopoderoso. Nada te cuesta, Señor, sanarnos y librarnos del dolor, pero en tu sabiduría, Señor, nos dejas permanecer tiempo en angustia, nos dejas padecer temporalmente, como dice tu palabra, para que aprendamos a soportar el peso, para que aprendamos a ser pacientes, que no vamos a recibir las cosas cuando nosotros queremos, sino cuando tú consideras que es mejor. Por eso, Señor, te rogamos que en medio de la adversidad nos des la capacidad de soportarlo, pero no en angustia, Señor, sino en calma, confiando que tú tienes el control de todo lo que pasa y que si lo has permitido para nuestras vidas, podamos confiar, Señor, que es lo mejor para nosotros, aunque en ese momento no tengamos la capacidad de entenderlo. Pero estoy seguro, Señor, como lo has mostrado muchísimas veces, tanto en tu palabra como en la vida de nosotros, que así como le dijiste a Pedro, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Así haces con nosotros, Señor, cuando nos encontramos en situaciones que no podemos explicar. Pero pasa el tiempo, pasa la dificultad y tú nos muestras que fuiste siempre fiel, que nunca nos dejaste, que siempre nos sustentaste, Señor, a pesar de que pensábamos que íbamos a quedar desamparados. De manera que cuando eso pasa, Señor, podamos decir como el salmista, me hizo bien haber sido afligido porque así conocí y comprendí tus mandamientos. Gracias por las adversidades, Señor. Gracias por los momentos difíciles, por los buenos, por los no tan agradables, porque tu palabra nos asegura que todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. A ver.
No, hasta ahora no hay preguntas, ¿verdad? Tenía una notificación, pero era la de ustedes. Entonces, les recuerdo, mientras si llega alguna pregunta, les recuerdo que este domingo, si hay reunión, es 26, no hay razón para cancelarla, ¿verdad? Y el próximo domingo también, que es día 2, ¿verdad? También hay reunión. Y aquí vamos a estar el 31 para terminar el año y recibir el nuevo año 2022 en oración. Obviamente es opcional, no es un evento formal de la iglesia, pero todo el que quiera y pueda, porque entendemos que tienen compromisos familiares. Si te interesa venir a acompañarnos, vamos a estar quizás desde las 11:30, en lo que llegamos y nos acomodamos y nos ponemos a orar para que pasamos las 12 de la noche para agradecerle a Dios. Quiero dejar en claro a los que, yo sé que aquí no debe haber duda alguna, pero para los que nos escuchan y que a lo mejor piensen en venir, no venimos a decretar nada, ni a profetizarles nada, ni nada por el estilo, solamente venimos a agradecer. Eso es todo, agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él es digno, y después de acabar de orar, nos dedicamos a convivir los que quieran. Así que este domingo que viene, al terminar, todos aquellos que planeen venir el 31 para recibir el año nuevo aquí, nos quedaremos al final para ponernos de acuerdo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos somos? Y si queremos traer algo para compartir con los demás de comida y eso. Y nada más ese domingo nos ponemos de acuerdo. Ya en adelante ya no va a haber oportunidad de reunirnos y ponernos de acuerdo, así que tiene que ser este domingo. Y llegó una pregunta. Dice Adrián de la Garza: Pastor, iglesia, buenas noches. ¿Cómo debemos interpretar cuando Dios sanaba al leproso tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de la ley, cuando Jesús sanaba a alguien, de hecho es lo que vamos a estudiar el próximo miércoles, sabemos que solo el sacerdote podía declarar limpia a una persona, ¿verdad? Y la persona sanaba, fíjate la interpretación, si es Dios quien le daba lepra, ¿verdad?, como un castigo, y luego vemos que Dios le quita la lepra, implica que hay una reconciliación, ¿verdad? Dios lo está aceptando de nuevo en su pueblo, porque va a volver a participar del templo y ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión y todo eso, lo que haría que se pusiera en paz con Dios. Entonces, cuando un leproso llegaba a ser sanado de alguna manera y el sacerdote lo declaraba limpio, entendíamos que Dios le había perdonado la falta que le había llevado a estar leproso. Entonces, si dice la pregunta, cuando Dios sanaba a un leproso, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno, voy a pensar que en el Nuevo Testamento te refieres a los evangelios, ¿verdad? Porque fuera de Israel no tendría ningún sentido en interpretar la ley y el proceso para ser recibido de nuevo en el pueblo. Pero tanto en el Antiguo como el Nuevo, en los evangelios, en los tiempos de Jesús, seguía aplicando la ley. Incluso cuando Jesús sanó a un leproso, le dijo: ahora ve y preséntate con el sacerdote y lleva tu ofrenda para que el sacerdote te examine. Es decir, no le pidió que se brincara la ley, sino que siguiera el proceso establecido. Pero si Dios había dado la lepra y después el leproso ya no estaba leproso, sabemos que también eso era considerado como de parte de Dios y era una señal de que lo estaba aceptando de nuevo al pueblo. Pero voy a dejar para la siguiente semana, si Dios lo permite, examinar todo lo que representa que Jesús haya tocado a un leproso y el hecho de que lo haya sanado. Siguiente, dice Gabriela: buenas noches, pastor. No tiene que ver con el tema, pero me quedó una duda respecto a los milagros. El tema del domingo, ¿verdad? Si una persona que ha sido declarada como enfermo terminal y de pronto sana, si no es un milagro, ¿cómo puede ser considerado? Bueno, necesitamos examinar más información que no vimos la semana pasada y hacer una distinción. Lo que nosotros llamamos milagro, porque no tiene una explicación, ¿verdad?, como lo mencioné, y otra cosa es que efectivamente fue una excepción a las leyes naturales. Entonces habría que examinar el caso en particular, pero si es un enfermo terminal y de pronto está sano, tienes que considerar aparte qué implica, o sea, qué sucede después. Piensa por el tema de los leprosos, los 10 leprosos que pidieron a Jesús que los sanara. Jesús sana a los 10, 9 se van y solo uno regresa a darle gracias.
Y Jesús dice, no fueron 10 los leprosos sanados, ¿verdad? Porque nada más uno regresó. Entonces, si te fijas, ese uno que regresó, el milagro, algo que fue contra naturaleza, una excepción que se presentó en él, lo llevó a que glorificara a Cristo, ¿verdad? Y reconoció a Dios y se humilló ante Jesús. Decimos, ahí están las señales que buscamos en un milagro, porque el milagro es la señal de que Dios ha hecho algo y solo Él, y termina en una glorificación a Él. Pero los otros 9 que se fueron, de los cuales no se nos dice qué pasó, aunque recibieron el milagro, parece que no fueron regenerados. De manera que ese milagro no glorifica a Dios para ellos, ¿verdad? Para los que lo atestiguaron sí, pero para ellos no. De hecho viene a ser juicio, porque tendrían una mayor condenación de no haberse humillado ante Jesús, a pesar de que recibieron el milagro de la sanidad. Cae en la categoría de los iluminados, ¿verdad? Que dice la carta a los Hebreos, que gustaron del don celestial o del Espíritu Santo. Y a pesar de eso, desprecian la gracia, no queda más que una ronda expectativa de juicio. Entonces vemos que aunque Dios va a ser glorificado más adelante, ese evento milagroso fue para su condenación. Entonces pensemos, cuando ves que hay un enfermo terminal que de repente está sanado y este enfermo se va al mundo para disfrutar de la vida, decimos, para mí, cristiano, hijo de Dios, cuando veo eso, es un milagro porque glorifica a Dios y sé que solo Dios pudo hacerlo, ¿verdad? Pero a ojos de los demás, aunque es sorprendente, no califica como tal. Lo ven como algo bueno que les pasó y regresan a su vida como si no pasara nada. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos que lo acusaban de echar fuera demonios por el poder de Satán, ¿verdad? Les habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, sí, nosotros le decimos milagro, pero hay que entender que cuando hablamos de milagros, tiene que ver específicamente con algo que glorifica a Dios. Y que cuando no glorifica a Dios, como lo que va a ser el anticristo, hablamos más como un juicio o una condenación. Sí está en la categoría de lo que es sobrenatural, pero no es toda la descripción de lo que esperamos. Entonces, cuando hablamos de un enfermo terminal que de repente sana, como quiera, hay que considerar primero las causas naturales, ¿verdad? Si no hay nada que lo haya llevado aún siguiendo las leyes naturales, ¿verdad? Porque imagínate que el enfermo terminal tuvo una recuperación natural, pero ultra rápida, por así decirlo, ¿verdad? Fue mucho más rápido de lo que debió haber sido. ¿Podríamos hablar de que hay una excepción a las leyes naturales? No necesariamente. Quizás sucedió muy rápido, pero sigue siendo en el orden natural. Entonces se vuelve algo delicado. Pensar que alguien sanó así nada más puede caer en una categoría de algo que parece milagro, pero no lo es. Pero obviamente no he dado toda esa información. Y como no había más preguntas, por eso estoy contestando que no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Así que tenme un poco de paciencia y si Dios lo permite, el domingo lo estudiamos con más detalle. Y es todo, ¿verdad? Son todas las preguntas. Vamos a pasar entonces a despedir la transmisión y espero que nos acompañen este próximo domingo para seguir estudiando el tema de los milagros.